Muy buenas, mis queridos, ¿cómo estamos, aventureros y aventureras? Aquí otra vez más. Estamos dándole un poquito de cañita a Baldu Gate 3. Bueno, pues nos quedamos aquí en la arbolera. Estuvimos hablando con toda la peña aquí, ¿vale? Todavía no podemos hablar con la gente, pero sí es verdad, ¿vale? Esto sí es verdad, que hay un oso por aquí que está durmiendo siempre, ¿vale? Este, Tufet se llama, siempre está durmiendo. Esto qué animal. Vamos a ver. Si tenemos un poquito de suerte. 4 ahí. Un 2. Casi. Vale, no le gusta que le toquen. Así que dejamos al Baldur tranquilo. Al oso tranquilo. Sí, vamos a aquí, ¿vale? Aquí está el tío, el jefe de los Driflings. Bueno, mi raza. Ahora, ¿cuál es mi raza, Baldur? Paladín. Sí, Drifling, ¿vale? Pues creo que... Ah, no, estas son la druida. Esta es la cabrón. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out the rest. A death viper. You have milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Encerrarla, pero si es tan solo una She's niña. a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Bueno, tenemos Tiefling y naturaleza. No tenemos mucha naturaleza. Tiefling persuasión. Suéltala, me ocuparé de que no se metan más líos. Vale, bueno. 18 me pide, ¿eh? Y no puedo ir para atrás. Me cago en la leche, macho. ¡Oh! 19. Bueno, de todos modos tenía bastante cositas. Perdón, Very well. disculpen, chicos. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Bueno, pues nada. Estos dos quieren hablar conmigo, así que vamos a hablar con ellos primero. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. De considerar importancia, nada menos. Muy bien, adelante. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've
grown to trust you. Oh, me alegra, hombre, me alegra. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. ¿Qué clase de afección? Vamos a ver qué nos dice. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, and not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Tu enfermedad te obliga a consumir magia en bruto. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Bueno, ¿dónde sugieres que busquemos, hermano? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. No esperaba verlo tranquilo, será un placer. Porque tendría que correr cualquiera de esos riesgos por un vago. Venga, vale. Splendid. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We have such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Claro que sí, mi niño. Vamos. Acaba de hacer un estornudo. Vamos a ver qué dice el sombra, sombrío. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Esta tía se estaba quejando de un dolor que tenía en la mano cuando estábamos hablando con la druida, ¿vale? Le vamos a preguntar pues si le duele mucho. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Vale. Bueno, pues bueno, tenemos aquí cosas para preguntar, pero todavía no vamos a preguntársela, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar con la simplona esta. Go on. Say it. You think I'm a monster? Hombre, un poquito sí. Solo un monstruo amenaza una... Está amenazando lo tuyo, ya. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. Bueno. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike.
Vale, pues podemos matarla, ¿lo ves? Como podemos incluso atacar a la tía a nivel 2. Nos va a reventar porque hay gente, así que vamos a hablar con... You will do more than speak. This tale ends but Vamos a one hablar way. con el señor. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Bueno, vamos para allá. Ya hemos hablado con esta tía, ¿vale? Pero por aquí está Nettie. Ah, mira, esto puedo cogerlo. Esto también. Vamos para allá. Aquí está Nettie. I see you. Just give me a moment. Espera pacientemente. Yes, medica. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Estoy buscando a Nettie. You found her, but I still don't know what she can do for you. Necesito que me curen cuanto antes. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A ver, no hay una forma bonita de decir esto. Tengo un renacuajo en la cabeza. A tadpole. A mind flayer tadpole. No solamente. ¿Qué otro tipo de renacuajo iba a ser? No es... No es que se me metiese una rana en el ojo precisamente. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. Vamos, mi niño. You Vamos need to para be allá. quick. This way. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Tengo el mismo parásito que el Drow. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Let's see what we can do. Gracias, toda ayuda será bienvenida. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Puedo entrar en la mente de cualquier otro infectado. Esto sí es verdad. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. En una nave de azotamente. Me secuestraron y me infectaron. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Una nave alienígena de toda la vida. Nos meten una You've been sonda. straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Muy bien, dame. Swear it. Vale, pues chiquita. I hope it chiquita doesn't come to Explora. that, but thank you. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on.
Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. ¿Cómo que debería estar transformándome? Ah, no, transformándose. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Entonces, ¿crees que es cuestión de tiempo? Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. ¿Qué quieres que haga? ¿Y cuál es el problema? Vale. The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Está bien, encontraré a Halsin. Claro que sí. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you what happened out there. But those adventurers were the only witnesses. And they're long gone. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the Vaal. Remember your oath. Bueno, pues básicamente la colega There's something in that vessel. Take a nos closer ha dado look. un veneno. Aquí no puedo coger nada, ¿no? No. Esto sí, Artemisa. Don't mind if I do. Esto sí. Y el glow. Artemisa. Bueno. Aquí pues podemos ver lo que vamos a hacer, ¿vale? Elixires. Bueno, esto está empezando, ¿vale? Cenizas. Bueno, tranquilitos. Aquí me pone esto en verde. En amarillo, como que puedo cogerlo. Carta del draw. Vamos a ver qué dice el colega. Sigue la pista al druida. Encuentra la madriguera en la que haya decidido esconderse e infórmame. Recuerda que tu labor se limita simplemente a explorar. No hables con nadie, no mates a nadie. Observa y regresa. Ya decidiré yo el siguiente paso. M. Halsin no puede ser, ¿no? Porque es M. Así que bueno, nos vamos de aquí. Better not be cursed. Nos vamos de aquí. Vamos a recuperar las fuerzas. Ya hemos vendido todo lo que tenemos que vender. O sea, así que nada, vamos a... Porque, dice salvar los refugiados. Igual por aquí, por esta parte, puedo salvarlos. Así que vamos a hablar con este pibito. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. ¿Qué hacemos, chiquillos? Cogemos el anillo. Call it. Heads or tails.
Y lo coge por la Hey, vida. hold on, you gotta pay for that. Te estoy pagando con la experiencia. Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Claro, vamos a echar un vistazo a los anillitos, ¿no? Really? I mean, good. That's what I got. Nothing caught your eye, huh? Far be it from me. Anyway, see. You spot the boy giving a sly wink as he turns away. Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. ¿De qué parte de negocio te ocupas tú? What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Hey, you're back. Look to buy, sir. Here's what I got. No tienes nada, cabrón. Chiquita pedazo de mierda. Well, what do you think? You suddenly feel something moving against your back and Sabía yo. turn. Detectar el pensamiento. Vamos a mirar si podemos detectar. No somos inteligentes, pero bueno. ¡Vamos! ¡Suerte! Go. You see her hand in your bags and the shame in her heart. Algo me dice que ya una leve herida de ladrón no es lo tuyo. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. What your mother and I have done. ¿Qué pasa, Mati? ¿Te jodimos el business? Hey, you here to trade or? Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. I am sorry. Sorry we're still talking about this. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Bueno, pues un chiquillaje, como de toda la vida, ¿vale? Vale. Vamos a ir por aquí. A ver si llegamos a esta zona. Que no creo que sea tan fácil. Vale. Por aquí vemos que no hay nada. Vale, aquí algo hay que hacer. No sé el qué, pero algo hay que hacer. Bueno. No podemos llegar aquí. Vamos a ver si podemos llegar por aquí. Yeah. Yeah. That would be good. Have some respect. This really isn't the time to talk. Vale, vale, bueno, pues estas moscas, se murió el colega suyo. Vale, por aquí no se ve que podamos ir. Va a ser mucho. Pero, ey. Por aquí tiene pinta que sí. Así que vamos a intentar hablar con el jefe de los Tiefling. Vale, ya hemos hablado con la jefa de los druidas.
Y ahora vamos a hablar con el jefe este, a ver qué nos dice. Que está por aquí el ser este, ¿no? Chef Lord, ¿vale? Y debería de haber... Mira, por aquí, vale. Vamos a hablar con el colega primero. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Entonces, ¿por qué no la quitas del medio? A low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. You're taking a risk for us. We'll see that you're rewarded. I'm still hoping Korga can be swayed from this madness. But if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must. Bueno. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Vale, Yes. no puedo coger nada. Of course. Aquí no hay nada. Y aquí, pues, un tanto lo mismo, ¿no? Así que, donde solo puedo ir por aquí. ¡Vamos, equipo! Podemos ir solo también. Oye, me lleva el equipo para arriba, hombre. Mira, mollida. Avanza. ¿Qué pasa? Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. Con esa actitud ni de coña. Lucha y gana. There's optimism, and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? ¿Quieres apostar? ¿Cómo vas a cobrar? I'm sure you're good for it. Just leave the gold on my corpse. After seeing you at the gate, I'm sure you'll last longer than us. Bueno, hombre, Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, looking forward to it. Goblins, gnomes. Yo también. So many ways to Simplona. A ver. Por aquí. Uy. Me he desconectado el ratón. Por aquí podemos saltar, ¿no? So, do you have loves waiting for you once this is all over? You know what? That is not the easiest of questions for me to answer. You mean just waiting? Vamos, chicos. Like a lovesick puppy? Short-term amusements are much less hassle. ¿De quiénes son estos? People up ahead. Something's wrong. Vale, esto es fuera ya, ¿no? Esto es fuera. Una pregunta. ¿Tú puedes saltar de aquí a aquí? Pierde vida, pero puedes saltar. Pues mira. Te voy a dejar aquí, ¿ah? Aquí te dejo. Aquí dejamos a este. Y nosotros nos vamos.
¿Puedo subir aquí? A ver. Sí. No. Si pudiera subir por aquí sería la hostia, pero demasiado. No, pensaba que había algún cofre o algo. Vamos, chicos. Eso lo dejamos ahí. Y ahora... Oh, otra roca. Pues hay un montón de cosas que hay que mirar. Gate, no te quedes atrás, Gate. Que se bloqueó. Cuando se bloquea, decimos que salte. Ay, Dios, Gate. Gate. No me digas que no puedes saltar. A ver. Es que Gate salta muy poco. Oh my god. Chayo Gate, tío. Vale. Sí puedes saltar aquí, ¿vale? Bien. Pues nos quedamos aquí con el colega. Nos escondemos. Porque estos tíos no saben. No saben saltar, chiquitos pardelas. Mira, aquí un cofre. Madre mía. Buah, aquí hay un montón de sangre. Así que habrá movidita por aquí. Vale. Bueno, vámonos. Pues esta zona creo que ya está todo cogido. ¿Esto qué es? Me parecía como una entrada, vale. Bueno, vámonos. Aquí no hay nada. Let's go. Estos tienen que estar nada más salir para arriba. Así que bueno, vamos directos ya a pegarnos. A ver qué tal. Y después de esa pelea nos vamos a descansar, ¿vale? Hay dos maneras de recuperar vida en este juego, ¿vale? Una es en descanso corto, ¿vale? Que recupera el 50% de la vida y de los golpes, ¿vale? De los brujos y golpes de acción, etcétera, etcétera. Pero el bueno es este, el descanso largo, ¿vale? Que tienes que gastar 40 de suministro, ¿vale? Para recuperar la vida entera. Está súper bien porque montas un campamento ahí, puedes hablar con tus colegas, etcétera, etcétera, con tus compañeros y vas creando vínculos, ¿vale? Porque en este juego, depende del vínculo con quien tengas, puedes tener hasta incluso relaciones, puedes casarte incluso, ¿vale? Vale. Vemos a Astiron que está por aquí. Es que te digo que... Vamos por aquí. Qué guapo es el mundo este, por Dios. Está guapísimo. Un bocadito. Joder, pues menos mal que tenía... Bueno, tenemos una puerta aquí. Pero... Nosotros, ¿a dónde vamos? A donde está Astiron, que es por aquí. Míralo, justo. Astiron está aquí. Míralo ahí. What happened here? You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. ¿Qué está pasando, amigo? An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Mantener la mirada. Your minds intertwine.
You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Te equivocas, no soy... no soy un alma leal. Quizás puedas ayudarme, estoy buscando druidas. I don't know any druids. ¿Alma leal? What? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. Please. Any supposed new god would have an uphill battle. Por favor, cualquier deidad nueva lo tendría muy crudo. ¿Qué hacéis aquí? La naturaleza es peligrosa. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Pues yo sobreviví a ese impacto. Parece que me habéis encontrado. Brenna, kill him! Ah, que quieren jugar conmigo. Bueno, necesito subir de nivel 3, así que yo por mí no tengo nada en contra. Bueno, a ver, primero el mago. Oh, tú tienes un toquito, ¿no? Bueno, primero vamos a... Vamos aquí a reventar alcohol, Rompecráneo aquí, 4-3. A ver, ven aquí. ¡Ay, Dios! Derribado. Es que no tengo puntos de acción, tío. Chiquita puta mierda. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es darle una sorpresa al colega, ¿vale? Le hacemos así. Y le decimos, surprise, motherfucker. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué me estás contando? Bueno, ya está, chicos. Se acaba lo que se daba. Vamos a saltar. Aunque me haga daño. Vale. No pasa nada que nos hagamos daño porque ahora nos vamos a curar, ¿vale? A ver, chicos. You know what I really miss about Baldur's Gate? Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Vamos, que cosa te diría, libera el renacuajo.
Lo saqué ahí por todas las... por todas las face. Vale. Solo he subido a The Snaker, ¿vale? Me queda muy poco a un tío. Que lo conseguiremos por aquí seguramente. Para tal, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es... I am enjoying our walks together. Aren't you, gang? Sure. In silence. Sobre todo en silencio, hermano. No me estés comiendo la oreja, ¿sabes lo que quiero decir? Enredaderas, hay enredaderas. Bueno, hay un puente también por aquí. Venga, vamos para allá. Ups, sobre. Let's go. Vamos para allá, chicos. Hay sangre aquí. ¿Qué ha pasado aquí, hermanos? Thought you was busy with the lads in Elson's Grove. El honor me exigía que mis viajes se extendiesen muy lejos. That's a fancy way of saying I had something better to do. Wish I'd had something better to do when I came across this contract. Bloody goblins ran through my crew. And all for nothing. ¿Qué clase de contrato era? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Pongamos que quiero ese oro. ¿Dónde podría encontrarlo? It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. Dicen que el líder de los vídeos lo acompañó. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. Y lo dejaste morir sin más. Dame el contrato, quizás consiga la liga y salve al druida. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Gracias, mi niño. Bueno, ¿qué? ¿Te vas? A ver, hay que controlar el peso. Pero bueno, los tíos se van y me dejan con todas las cositas de los coleguitos. Que no disfrutan, ojo. Comidita. Comidita. Vale. Tenemos aquí una entrada. Bocaditos de pícaro. Vamos a investigar un poquito de esta zona, ¿no? Vale, hay una cueva por aquí. What did you mean before, Gale? A woman with shadows for eyes, perro. you said. Merely that if the eyes are the mirror to the soul, yours have Perrito, dark perrito. curtains across the mirror. No offense taken, I hope. Chayo, no tienes trato de animales, en serio. Venga, vamos, 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 vamos. Critiquín. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse.
The dog whimpers nervously, as if to urge you on. Estamos The acariciando. dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. Le acercamos la mano. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Pues ya tenemos a un perrete en nuestro equipo. Carta dura, carta suave, nota persona. ¿Podemos leerlas aquí solamente? 9 dedos. No voy a volver a la ciudad, al menos no mientras tu matón ande detrás de mí. Si quieren que pague la deuda, tendrán que fiarse de mí y venir a buscarla. Ven al cementerio y busca una tumba con inscripción de M. Carwin. Si excavas suficiente encontrarás bienes de gran valor. Llévatelos y quedaremos en paz. No busquen cuando estés a salvo. Lo sabré. Vale, esta es la carta... No sé, algo, ¿verdad? David es un niño, está sano y perfecto. Le he puesto nombre de su padre. Por favor, vuelve a vernos. Te quiere Flora. Y el pequeño David. Vale, pues el tío se llama David. Y un tal Gonwit, ten muchísimo cuidado cuando vuelvas a la puerta de Baldur. Me he informado de que ha habido más ataques contra viajeros en distintas partes de la región. No puedo permitirme que mi mejor mensajera acabe muerto en una cuneta. Ten mucho cuidado, lo importante es llegar. Danzo, jefe de correo, ¿vale? Pues bueno. A ver, hermano, estaba leyendo, perrito. Tranquilo. Y por aquí, por esta zona, es para conseguir a Carla, o detectar a Carla. Entonces, bueno, como no tenemos ningún punto de acción, tenemos vida, pero no tenemos ningún punto de acción. Lo que es que movida esto, ¿eh? Vamos a subir de nivel a este tío, que podemos subir de nivel, a nivel 3. Vamos para allá. Acciones. Convierte tu alma en un arma sagrada. Tiene mayor probabilidad de impactar y emite luz brillante. Vamos, ¿a quién no le gusta la luz? Salud divina. Expulsa a las criaturas féricas e infernales cercanas. Serán obligadas a huir y no pueden acercarse a ti. Buah, esto es la polla, ¿no? Y después podemos elegir entre estos dos conjuros, me imagino. O solo, no. Ya conozco este conjuro, vale. Protege a un aliado contra las aberraciones celestiales, alimentales, bla, bla, bla. Vale. Y me imagino que todo esto es para mí, ¿no? A ver. Ordena a la criatura que huya. Se quede inmóvil, se caiga al suelo. Buah, esto está la polla. Obliga a un enemigo a atacarte solo a ti. Curar. Esto está muy bien. Bendición. Daño del arma. Esto es que castigador a mí también me mola. Bueno, vamos a dejarlo así, porque esto creo que se puede cambiar después, ¿vale? Así que... ¡vamos para allá! Nivel 3. Podemos... Por aquí no podemos ir, ¿no? Ni desamblar. ¿O sí? O tal vez sí. Ay, no me digas que sí. No me jodas. ¿De aquí qué hago? ¿De aquí a aquí? ¡Ah! ¡Qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte, hermano! ¿Qué hay aquí? Espera, porque aquí hay un camino.
Bellado. ¿Hay comida? No hay comida. Pero hay un cofre, hermano. Claro, es que este sitio, tío, aquí en medio de la fucking nada no va a haber un cofre. Con lingote de plata, papá. Madre mía. ¿Algo más? No, no. Que igual hay algo más. No me jodas. ¿Y la piba? ¿Dónde está la tía? A ver. Inútil. Pero es que... De verdad, os lo tengo que explicar todo. Y tú... A ver, tú. Salta para allá, muchacho. ¿Sabes saltar? Venga, ahora sí. Vale, ya viene la gente. Aquí no hay nada. Ah, lo que quiero es llevarme a la gente aquí para que a ver si me hacen percepción. Ahí está. What's that? Piedra de sangre. Bueno, tampoco es que tal. Tenemos un cofre dorado aquí que no hemos podido abrir, ¿no? Bueno, tenemos un cofre ahí. Y a ver, porque es que no tenemos nada, ¿no? La antorcha la tienes tú. Todos tienen arquito. Este tiene un bastón. Bastón 410 010. Porque tienes este bastón, ¿no? $4.11, bueno, bastón. A ver, estoy todo fumado o algo. A ver, 4.11, 4. Ah, vale, son los dos iguales. Vale, pues dejamos este, que este está más fachero. Pociones tenemos en todos, ¿vale? El pergamino creo que es del mago, así que podemos, para que se lo aprenda. Y para detectar pensamiento, por ahora lo vamos a dejar con el colega, ¿vale? Así que nada, vamos a encontrar a la Karlak esta. Hola. ¿Cómo soy por aquí? Sí, no. Espera, antes vamos a guardar. Can't give up now. 12. El problema aquí, chicos, el gran problema aquí es que yo ya sé lo que ocurre aquí, ¿sabes? Yo ya sé lo que ocurre aquí. Espera, vamos a bajar. Y no tenemos punto de acción. Tengo con el tío solo un punto de acción. Con este tío no pega, ¿vale? Este no tiene puntos de acción y este no tiene puntos de acción, que este también pega un montón. Y solo tiene, pues, las de mierda, ¿vale? Entonces, aunque tengamos la vida entera, vamos a hacer un descanso largo, ¿vale? Vamos a hacer un descanso largo. I'm so glad I found... Wait, it's me. It's Althera, from the Grove. Althera, ¿qué haces aquí? I'm sorry for barging in like this, but I had to come find you. You've... well, inspired me. I want to stand on my own 2 feet. To prove that I can be half the Bardley Harla was. I want to join you. To fight by your side. I want to help people. As you've helped me. ¿Estás segura? Llevo una vida I've been peligrosa. running since El Turel. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it.
So I'd rather face it head on. With you. Vale. Pues claro, hombre. Really? Just like that? Oh, thank you. Thank you so much. Ease your worries. Warm your hands. We owe you that much. I won't let you down. I promise. Y Afira, ¿tú qué I eres? can't wait to hit the road. Sorry, I'm getting ahead of myself. Let's take it one note at a time, as my teacher would say. Bueno, esta... Ah, esta es la cantante, no me jodas. Pues esta es Bardo, chicas. Estos bardos 100%. Tenemos una Bardo en el equipo ya. Y pues bueno, nada. Como veis, aquí se hace pues el campamento. Se monta un campamento, ¿vale? Y tienes un sitio donde guardar tus cosas, ¿vale? Y todos tus colegas descansan, ¿vale? Mira, aquí tenemos el tinte y podemos guardar más cosas. Y podemos hablar con nuestros colegas, ¿vale? Más adelante, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues con Corazón Sombrío. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Mis recuerdos han desaparecido. Turena, ¿vos estás jugándote malas pasadas con los tuyos? I understand why you ask, but memory loss is not as uncommon as you'd think. There may be other causes. Vale. Debemos conocernos un Must poco we? mejor. No harm in a little mystery, don't you think? Tenemos que apoyarnos mutuamente. Sería más fácil si nos conociéramos mejor. Easier is often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Tal vez quiera conocerte mejor. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Me parece bien. Thank you. Claro, yo te respeto, I'm sure mija. we'll get along perfectly well. Bueno, pues eso, podemos hablar con la peñita, ¿vale? Y según cómo hablemos o interactuemos con unas personas o con otras, pueden venir aquí a nuestro campamento y aliarse o no, ¿vale? Así que, pues bueno, aquí nos acostamos y nos piden suministro. 40 de 40, perfecto. Y tenemos bastante suministro, así que no nos debemos preocupar, ¿vale? Esto se va consiguiendo en el juego, ¿vale? La comida se va comprando, etcétera, etcétera. You open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to your cause. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. ¿Qué me estás contando? Me cago en mi puta madre, tío. A la chiquilla la rebanaron como... ¿Qué fui yo? There are dozens and dozens of wounds on the corpse. The killer did not stop savaging it, even when she was long gone. And your dominant arm aches. It aches from stabbing over and over. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business? Es que des en cuenta, chicos, que el lore de este tío es como un asesino. Le gusta matar, pero no sabe por qué, ¿vale?
Básicamente, Baldur Gate 1 y 2 básicamente es de matar a los hijos y a Vaal, el dios del asesinato, ¿vale? Como se dice, Vaal tenía varios hijos por ahí y este es uno de ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, le ocurren cosas extrañas, ¿vale? Y el tema de la historia es súper diferente a cualquier cosa que cojamos, ¿vale? Es una historia diferente. Así que, bueno. Admirar esta hermosa muerte. Imagínate. Esto lo diría un tío sádico, ¿no? Como este. Dios, qué pasada, tío. Something wicked must have woken you. The contemptible pervert within must have lavished slash after slash upon the girl. But where, oh where could that monster have come from? If only you knew yourself better. You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Vamos a lavarnos las manos. You scrub yourself until your hands are cold and raw. While your body starts to feel clean, the blood doesn't seem to leave. Joder, tío, con la magia de mierda. 1. There is something intangible which stops the blood from leaving you. You shake your head, and it seems to go away, only then. If you are fortunate, no soul will be able to know you were behind this murder. You wonder if your misdeed will be noticed. Qué puta locura, loco. Feels like I've lost something. Another waif dead before her time. I wonder how it happened. She was brutalized. The killer knifed her many times after she was dead. Was it you? Why? Was her innocence just an act? Me desperté en la mitad de la noche y estaba todo así. The parasite must be affecting you deeply. The worm in your head has never slept more peacefully. You know in your heart it was something deeper, hungrier. Lo cierto es que no lo sé. Even if it was the worm, this was peculiar indeed. I'll be watching. An uneasy feeling lingers in the air. As the Inquisition departs, you are left alone with a familiar headache. Much is uncertain, Tenemos but you que know one averiguar thing for por sure. qué nos ocurre esto. The darkness will strike again, unless you find a light. Es que mira esta Spasm puta... grips your chest. Your strength falters,
An emptiness grows within you, Paladin. Something has been lost. You have broken your oath, Paladin. At the close of day, I will be waiting for you. We have much to discuss. ¿Qué me estás contando? Bueno, esto es el lore, lo que le digo. Esto es el lore. Mira qué puta locura, tío. La colega vino a mí con el laúd. Era el bardo del equipo y la maté, cabrón. Pobrecilla. Bueno, vamos a por el perrito. Creo que hasta aquí está bien, chicos, ¿vale? Vamos a acariciar al perro. Rasca. Bueno, en inglés scratch. Así que vamos a acariciar al perrito. Y como ven, hemos luchado muy poco, hemos investigado bastante en este episodio. Bueno, ha pasado muchas cosas, ¿sabes? Locas. Te digo, pues bueno. Por eso dependen muchas cosas, de clases, de todo. La historia será muy diferente a un enano, ¿no? O a un humano, o a un drow. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que nada, acariciamos al perrito. Y bueno, aquí tienes comida. Y nada más, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar aquí, justamente aquí en el campamento, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí en el campamento. Llevamos 1 hora y pico ya larga, así que está bien por hoy, ¿vale? Nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya molado. Vaya puta locura que le está pasando a esta persona, en el que, pues bueno, hemos matado y se ve el tío aquí. El caballero está aquí. Tiene 224 de vida, ojo. I have been waiting for you. I felt the moment of your liberation. The shedding of your bond. You called to me. I am here to show you the way. ¿Quién eres? El camino hacia A journey with no end, trodden only by the desperate and the damned. It is a path I have walked since the moment I fell. Now, you will walk it too, Oathbreaker. You swore to defend the defenseless, to stand as an emblem for all that is good and just in this world. Tell me, why did you abandon your oath? Soy un pobre paladín, mi mente está hecha añico y la crueldad habita en mi interior. Cruelty need not conflict with purpose, and a shattered mind may yet uphold an oath, but you have fallen, and it seems you do not fully comprehend the reason why. Take comfort in your undoing. I, like you, abandoned my cause, but much can still be achieved. Your oath is broken. The light within you fades. A new power is awakening. Cuéntame más sobre esos poderes. Darkness will obey your summons. The dead will march to your rhythm. La oscuridad. Even now, these shadows gather around you. They sense the cracks in your armor. They yearn to be used, to be inflicted. ¿Hay alguna forma de reclamar mi juramento? It is possible, but such a promise must not be made lightly. Wealth must be sacrificed, and your soul repledged. It is wise to first consider what is gained, and what is lost in the bargain.
Should you wish to do so, speak with me again. ¿Cuál fue tu juramento? I served a noble lord. I fought for him without question or restraint. Where his light shone, my sword followed. In his name, I raised villages, put thousands to the sword. I believed our greater purpose required such brutality, such sacrifice. But his light was so radiant, it blinded me to all else. I could not see the darkness and corruption of the path he led me down. When I finally saw the truth, he would not be reasoned with. So I ended him. Rompejuramentos. Muy bien. Caballero rompejuramentos. For this, I was called Oathbreaker. ¿Te arrepientes de haber traicionado tu juramento? Fue una decisión valerosa. No debe haber sido fácil. It was merely a choice, as I have made countless others since. What's past is past. We are here to discuss your future. Mi futuro. ¿Puedo convertirme en un rompejuramento? Quiero conservar mi pureza. You may refuse, but this alone will not restore what was lost. Without light to guide you, or darkness to consume, you will remain adrift, powerless. Necesito tiempo para pensar en It ello. is a decision worthy of consideration. When you feel ready to make it, I will be waiting for you. Bueno, pues eso. Está aquí el tío esperando por nosotros. Ahora sí que sí. ¿Esto qué es? Juramento roto. Has roto tu sagrado juramento de traición, tus creencias. Ya no puedes usar cargas de canalizar juramento. ¿Qué me estás contando? Lo mejor será que vuelvas al campamento para reflexionar sobre lo sucedido y lo que te depara en el futuro, ¿vale? Pues bueno, hemos roto el juramento. Somos un paladín que hemos roto el juramento y al parecer, pues estas habilidades no vamos a poder hacerlas, ¿vale? Así que nada, aquí lo dejamos, chicos. Hemos tenido bastante charla por hoy. Hemos aprendido bastante lore. Supuestamente teníamos 2 nuevos personajes para este, pero la colega la hemos matado sin querer, o eso es lo que aparenta. Y tenemos un perro y bueno, el caballero este, que ya veremos qué hacer con él, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.